Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes en este primer domingo precioso del mes de abril. Hoy es un domingo especial, es un domingo donde celebramos que ya hace más de 2000 años resucitó el que dijo que iba a resucitar de entre los muertos, venciendo la muerte y estando vivo hasta el día de hoy, ahí contigo y aquí conmigo. Vamos a darle gracias a Dios por ese Hijo que nos envió para cambiar nuestras vidas y tener la nueva oportunidad de volver al Padre de donde venimos. Señor, muchas gracias por este precioso domingo de resurrección en el que celebramos un año más lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por este domingo, gracias por tu victoria sobre la muerte y que ahora nosotros también somos victoriosos, porque a través de tu resurrección, ahora también nosotros ya no estamos muertos en el pecado, sino que vivimos a través de la vida nueva que a través de ti nosotros recibimos. Espíritu Santo, ven y llénanos y hazte presente en medio de nosotros para bendecir nuestras vidas con el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues el día de hoy estamos celebrando esa victoria de el Hijo que vino a salvar a los que el Padre le envió a salvar, ¿verdad? Hoy es un domingo especial, es un domingo de luz, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección, es un domingo de pasar de la muerte a la vida. Había un presidente que recibía a las personas que querían hablar en su gabinete como todo presidente, pero tenía él algo muy especial que yo quiero contarles hoy precisamente, debido a que es algo que maravillosamente es una realidad cuando mantenemos una relación con nuestro Padre. Y es que este presidente estaba en su gabinete, en su despacho, y cada persona que tenía una cita, que había hecho una cita con él a través de su secretaria, iba pasando conforme le tocaba. Había en el lugar, por respeto a este personaje, ¿verdad? Este presidente, había un silencio de orden, un silencio pues de respeto hacia él, y todos ordenadamente y en una forma educada esperaban su turno para ser recibidos por este mandatario. Y en medio de ese silencio, de ese orden, de esa burocracia, por decirlo así, se oyó el sonido de una pelota. Y era un niño que venía corriendo, saltando, rebotando una pelota, y todos se quedaron extrañados, ¿verdad? De por qué ese niño estaba ahí y encima haciendo ruido y corriendo. Y este niño llegó enfrente del escritorio de esta secretaria, la pasó saludando, hola, el saludo clásico que hacen todos los niños en su inocencia, y ajeno pues a toda
el protocolo que se estaba viviendo en ese momento y con toda libertad abrió la puerta del despacho del señor presidente y así como iba rebotando su pelota, abrió la puerta, siguió rebotando su pelota, riendo, feliz en su corazón de niño, abrió la puerta y entró y llegó hasta donde estaba su papá, que era el presidente de la República. Entonces todos extrañados, al ver esta actitud de este niño, le dijeron a la señorita, mire, y este muchachito, ¿por qué entra así? Y saltando, y corriendo, y haciendo ruido, y va a reírse, y encima somatando la pelota, y entró al despacho del señor presidente. ¿Cómo usted permite eso, señorita? Le dijeron a la secretaria, y ella amablemente, sin perder la cordura y también sonriente, igual que el niño, les contestó, es que él es el hijo del presidente. Entonces, como es el hijo, así entra. Y todos se quedaron extrañados y sorprendidos, ya sin la oportunidad, por decirlo así, ¿verdad? Sin la intención de hacer ningún otro comentario, sino que le dijeron, bueno, está bien. Entonces, mis hermanos, hay un privilegio que se llama el privilegio de ser hijo. Así se llama este mensaje que el día de hoy el Señor quiere que compartamos y vamos a leer, como siempre, lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a Gálatas, capítulo 4, y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Gálatas 4:1 dice, lo que quiero decir es esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad. Estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿No les parece? Qué maravilloso el estado en el que Pablo enseña que está alguien antes de la venida del Señor Jesucristo y después pasa a otra forma de relación con el Padre, con Dios. Eso es lo que
el apóstol Pablo nos está explicando el día de hoy en esta preciosa carta a los Gálatas, donde les muestra que antes de la venida del Señor Jesucristo, todos eran como menores de edad, como los que todavía no tenían derecho de gozar los privilegios del Padre por su ignorancia. Un menor de edad, dice aquí que aunque sea hijo, pareciera esclavo. ¿Por qué? Porque siempre está sujeto, siempre está bajo un orden, siempre está bajo reglas, siempre está bajo directrices de las personas encargadas de su educación, de su evolución, que va juntamente con su crecimiento. Aquí estamos hablando de un crecimiento de edad, pero hoy lo vamos a trasladar a ese crecimiento espiritual que hubo de la ley de Moisés a la gracia del Señor Jesucristo. No sé si me están entendiendo. Les quiero decir que normalmente cuando Dios instruyó a Moisés y les dio esos mandamientos, esa ley, todos vivían bajo esa ley, que era la ley de Dios, donde Dios les enseñaba cómo iban a recibir su bendición, no haciendo muchas cosas que estaban acostumbrados a hacer y haciendo cosas que estaban dentro de la voluntad de Dios para permanecer dentro del reino de Dios. Y por eso, en la antigüedad, había un sacerdote que entraba al santuario a hacer un sacrificio, ¿verdad? Eso era antes dentro de la ley mosaica, un sacrificio que era normalmente un cordero, para que todo el pecado que había en el pueblo de Israel, según este fuera, llevara un sacrificio a través de este sacerdote a Dios, para que Dios perdonara sus pecados y nuevamente estuvieran en relación con Dios, pero a través de un sacerdote, a través de alguien heredero de la tribu de Leví. Por eso le llamaban levitas, los que eran los sacerdotes, hasta que vino el Cordero que Dios envió, que ustedes ya saben quién es, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que murió por los pecados de todo el mundo, ya no solo del pueblo judío, sino que de gentiles y de los que hoy en día somos tú y yo. Precioso, precioso lo que el Padre hizo por nosotros. Claramente lo dice en la cita más famosa que todos sabemos de memoria, Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él creyera ya no se perdiera, sino que tuviera una vida eterna. Ese es el amor de un papá. Es el amor del Padre. Es el amor del Dios que tenemos como Padre. Entonces, ahora ya no necesitamos de un sacerdote para tener comunicación con el Padre, con Dios. Ahora podemos tener a través del Señor Jesucristo, que rompió ese velo que había entre Dios y los hombres, para que tuviéramos ya una relación directa con papá, con Dios, con nuestro Padre Celestial. Entonces ahora, ese niño espiritual, ese que comienza a saber de las maravillas de Dios, así como tú, ya puedes tener una relación directa con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Para eso fue enviado el Señor Jesucristo, para romper el velo que había desde el Antiguo Testamento en una relación que solo a través de un sacerdote podríamos lograr con Dios, con el Padre, que se llamaba en ese tiempo el sumo sacerdote, el que estuviera de turno, que venía de la tribu de Leví.
Entonces hoy, mis hermanos, hoy, año 2021, después de la venida de nuestro Salvador, que se llama Jesucristo, al que estamos conmemorando el día de hoy, que por ti y por mí venció el pecado, resucitando de la muerte. Él cargó, y por eso murió en la cruz, con todo el pecado de la humanidad. Sí, para que ya no hubiera necesidad de sacrificar ningún otro cordero. Ya no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque Él ya cargó con tu pecado, con el mío y con todo el pecado del mundo. Para todos los que queremos entregarle nuestras faltas, arrepentidos y pidiéndole perdón al Padre a través de Jesucristo. Esa fue la razón de su muerte. Y resucitó venciendo la consecuencia del pecado. Que la consecuencia del pecado, tú y yo sabemos que es la muerte, pero Él la venció resucitando. Entonces ya no hay peligro de muerte por pecado. ¿Por qué? Porque Él ya venció el pecado. Entonces ahora tú y yo tenemos la oportunidad de doblar nuestras rodillas, pedirle perdón al Padre por lo malo que tú y yo hemos hecho, arrepentidos, honesta y sinceramente, y recibiendo ese sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que estamos conmemorando esta semana, lo que se conmemoró. Y por eso esta semana, mis hermanos, se llama Semana Santa. Así se llama. Pero lamentablemente el mundo y todas las personas lo que hacen es semana de playa, semana de tomar, semana de fiesta, semana de viajes, semana de lo que sea, pero menos santa. Sí, esas son vacaciones, se llaman ahora. Y fue una semana muy especial en la que el amor del Padre se manifestó en el sacrificio del Hijo en la cruz por tu vida y por la mía. Así es. Y Pablo nos recuerda algo muy especial de lo que éramos y ahora somos, de lo que hacíamos y teníamos miedo del castigo por la ley y que ahora ya no hacemos, pero no por miedo a un castigo, sino por amor al que dio su vida por nosotros. Imagínense, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con ese Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que bajó del cielo a padecer esa pasión, ese sufrimiento, esa corona de espinas, esos latigazos, esa burla que recibió y que por último fueron clavados pies y manos por ti, por tu pecado, por lo que has hecho. Entonces, hoy recordamos eso, pero para no volverlo a hacer. ¿Me están entendiendo? Yo creo que vale la pena que esta semana sea de oración, de agradecimiento a Dios, para que tú y yo podamos doblar nuestras rodillas y decirle, Padre, gracias por tu Hijo Jesús, porque yo era merecedor de pagar por todo lo que hice, pero Él fue el que pagó en la cruz, no fui yo, fue Él. Entonces es una semana de regocijo, pero no de libertinaje. Es una semana de agradecimiento, de entrega, de sumisión, de oración, probablemente hasta de ayuno, porque el Dios que tenemos es maravilloso, es bueno, es santo, y su Hijo que envió hizo lo que tú y yo teníamos que padecer, pero Él lo hizo, Él lo padeció por nosotros. En Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, vamos a leer lo que fuimos, lo que éramos
lo que pasamos y que ahora, por la bendita gracia de Dios, somos libres. En el versículo 8 dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan el mundo. Lo que estábamos hablando hace un momento. Es tradición hacer todo lo que todos hacen en esta fecha de Semana Santa. Menos darle gracias a Dios por ese sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Leamos lo que nos dice el versículo 20, siempre en este mismo capítulo 2 de Colosenses. Ustedes, aquí viene lo maravilloso, ustedes han muerto con Cristo. Está hablando aquí del pecado, ¿verdad? Del pecado. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo, porque pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como no toques esto, no comas aquello, no tomes en tus manos esto. No, mis hermanos. Ahora estamos viviendo conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, siendo hijos libres para hacer con toda confianza la voluntad de Dios, por supuesto, pero en una forma de gozo, de alegría, sin prejuicios, sin limitaciones. Escuchemos y entendamos bien que estamos hablando de una vida de libertad en Cristo, no haciendo lo malo, no practicando el libertinaje y haciendo lo que nos da la gana, no, haciendo las cosas, pero ya sin el temor de la ley, del miedo, del qué dirán, no puedo hacer esto. Así como estaban los que estaban esperando al presidente, ¿verdad? Así como les dije todos. Y entra el niño, el hijo, con toda confianza, porque ahí está su papá. Es el ejemplo que ponemos de relación. Por eso San Juan, capítulo 1 y versículo 12, nos enseña ahora la nueva relación y el privilegio que ahora tienes tú y yo con el Padre. Leámoslo. San Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Cuando le digan a usted, es que todos son hijos de Dios, no. Perdone, pero disculpe. No todos son hijos de Dios. Criaturas de Dios, sí. El Hijo de Dios es el que recibió a Jesús, como leímos, ¿verdad? No se lo olvide, si quiere le vuelvo a leer usted después Juan 1:12. A todos los que le recibieron, les concedió el privilegio de llamarse hijos de Dios. ¿A quién le recibieron? A Jesús. ¿En dónde le recibieron? En su corazón. Entonces, hoy es un día muy importante para recobrar o tener el privilegio de ser hijo de Dios. Y el privilegio es que ahora ya no tienes una relación de amo a esclavo, ya no tienes una relación de dueño a trabajador.
Ahora tienes una relación de padre a hijo, ¿verdad? Y eso lo logras a través de recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Así es como se recibe a Jesús y es como se tiene ahora a Dios como papá. Y como dice en la parte final de este capítulo 4 que leímos, en el versículo 7, ahora somos herederos. ¿Quién quiere ser heredero del dueño de todo? Yo quiero ser heredero del dueño de todo. ¿Y quién es el dueño de todo? Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del poder. Dios es el dueño del amor. Dios es el dueño de todo lo maravilloso que hay en el mundo. Y tú vas a ser ahora su heredero. ¿Por qué? Porque ahora, conforme a abrir tu corazón para que el Hijo Jesús entre, tú te conviertes en hijo de Dios, heredero de Dios. Mis hermanos, al que el papá le deja su herencia no es al hijo del vecino, no, es a su hijo. Por eso es que ser hijo de Dios es un privilegio. Y por eso se llama así este mensaje, ¿verdad? El privilegio de ser hijo. Es un privilegio. Es el privilegio que tenía el hijo del presidente, que no tenía que hacer antesala, ni cita, ni esperar sentado, que lo atendieran. No, él vino y entró. ¿No es su papá, pues? Así es ahora tu relación con Dios. Así debería de ser ahora, mi hermano, tu relación con Dios. Y para hacerlo, tienes que reconocer en tu corazón a Jesús como tu Señor y tu Salvador, recibirlo en tu corazón, abrirle tu corazón y decirle: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque ahora quiero ser hijo de Dios. Esa es la forma. Ya la leímos. No hay otra forma. Y de esa forma, tu relación con Dios va a cambiar, va a mejorar. Va a haber una relación del papá que escucha cuando el hijo quiere algo. Y cuando el hijo quiere algo, se lo pide a su papá. ¿Y qué hace el papá? Se lo da. ¿Por qué? Porque el papá siempre va a querer todo lo mejor para su hijo. Si tú eres papá, no tengo ninguna duda que tú quieres lo mejor para tus hijos. Y tus hijos confían en que tú les vas a dar lo mejor porque los amas. ¿Verdad? Y si eres hijo, le puedes pedir a tu papá lo que necesitas por amor. Por amor a él y él por amor a ti. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando todavía para mí yo era menor de edad, como dice la palabra, ¿verdad? O sea, no conocía el poder de un papá. Estoy hablando de Dios. No lo conocía. Yo sabía que Dios existía, pero no tenía una relación con Él. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en mis pecados y delitos. Yo todavía estaba viviendo según la ley. No hacía algunas cosas porque me daba miedo. Y sí hacía muchas cosas a escondidas. Porque no estaba dentro de esa gracia, dentro de ese amor, dentro de esa bendición que da la relación con el Padre a través del Hijo, con Dios a través de Jesucristo. Entonces, muchas veces, ya yo casado,
se me enfermaron mis hijos. Y al primer síntoma les daba la medicina que yo creía que les iba a funcionar. Les he contado, ¿va?, que yo era visitador médico. Entonces, tenía opción a algunas muestras, algunos productos que yo vendía para dárselos a mis hijos y que ellos se curaran de cualquier enfermedad o llevarlos a algún médico, al pediatra, para que él me recetara algún producto que ellos tenían que tomar y se curaran. Y eso estaba bien. Eso no es pecado. Pero cuando tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, yo les quiero contar que pasó algo. Pasó algo maravilloso. Y fue que aprendí lo que dice en San Marcos capítulo 16 y versículo 17, donde dice: y ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y usted, mi hermano, me enseñó mi pastor, usted tiene autoridad sobre sus hijos, dada por Dios para usted sobre sus hijos, como un papá creyente de Dios. Entonces, cuando yo aprendí eso, mis hermanos, junto con mi esposa, cuando algún hijo tenía fiebre porque tenía alguna infección o cualquier otro tipo de enfermedad, doblábamos con mi esposa las rodillas, poníamos las manos sobre nuestra hija o sobre nuestro hijo, independientemente de quién fuera, y orábamos y le pedíamos a Dios que lo sanara. Y Él lo sanaba. Media hora después de que habíamos orado, ya no había fiebre. No había necesidad ni de darle medicina y mucho menos llevarlo donde el doctor. Que como le digo, no es malo, para eso están los médicos, para eso están los medicamentos, también Dios dejó la ciencia. Pero nosotros teníamos ese privilegio de hijos. Nuestro papá oía nuestra oración y venía y ponía sus manos él a través de las nuestras y sanaba la enfermedad de nuestros hijos. Es algo maravilloso que yo quería compartirles, que yo quería contarles. Pero hubo un paso, hubo un proceso que yo tuve que pasar, que era del desconocimiento de la gracia al conocimiento de ese amor perfecto, de ese amor que siempre escucha, que siempre da, que siempre provee, que es maravilloso, que es infinito, porque no tiene fin. Y ese es el amor de Dios, el amor del Padre para ti, que perdona, que provee, que sana, que libera, que te da todo lo que tú necesitas. Entonces hoy yo te invito a que abras tu corazón y le digas al Señor Jesucristo: entra en mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, purifícame, y que Él sea a partir de hoy tu Señor y tu Salvador, y que junto con Él resucites de muerte a vida, para que la muerte que Él padeció físicamente por el pecado del mundo, por tu pecado, tú lo disfrutes a través de quitar de ti ese peso que da el pecado, ese remordimiento que provoca por haber hecho todo lo que hiciste. Ahora, con tu arrepentimiento, viene el perdón del Padre para ti. Y a partir de esa gracia que se llama amor de Dios, tú ahora puedas tener una relación perfecta de hijo a papá, donde ese papá siempre, siempre escucha.
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, el pan, Señor, de cada día. Danos hoy nuestro pan, el pan, Señor, de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cómo debemos de orar, ustedes oren así. Es una oración donde abarca todo lo que tú necesitas del Padre, de Dios. Ahí está tu comunicación con Él, reconociéndolo como papá en primer lugar, ¿verdad? Así empieza la oración, Padre nuestro, ¿verdad? Lo está situando donde está Él, lo que tiene Él, lo que puede hacer Él, lo que tú necesitas de Él, lo que Él te ha dicho que hagas, que es perdonar, y por eso le pides perdón, y la libertad que Él también te puede dar, librándote del mal. La oración perfecta. Ahora ya, de un hijo hacia el papá, que es Dios, hacia tu papá, que es Dios. Entonces hoy bendigamos el santo nombre de Dios, que ya no es simplemente Dios, sino que ya es papito, Dios y Señor nuestro. Que Dios te dé lo que queda de este domingo en alegría, en gozo, en paz, en victoria, porque ahora como hijo de Dios tienes su gracia, tienes su poder, tienes su gran amor y ya has recibido de Él su perdón por tu pasado. Que Dios siga bendiciendo tu vida y el 11 de abril, si el Señor Jesucristo aún no ha venido, volvemos a hablar de las maravillas que Dios tiene para tu vida. Que Dios te siga bendiciendo. Buenos días. El día de hoy quiero contarte la eficacia de nuestro nuevo programa ideado por Dios que se llama Rehabilitación Online, donde tú desde tu casa puedes recibir todas las terapias necesarias para cambiar de vida.
y todas estas terapias necesarias las recibes cada uno de los días de la semana, y cada uno de los días de la semana vas a estar conectado conmigo para que esta rehabilitación online haga de tu vida una vida totalmente nueva. Cada uno de los días de la semana, a través de videollamadas, mensajes por YouTube, reuniones grupales por Zoom, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendecir tu vida y logres ser libre para siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te esperamos para que veas que ahí en la comodidad de tu casa o en tu oficina o en el lugar donde tú lo prefieras, puedes recibir esta bendición sin trasladarte a ningún lado. Esperamos poder ayudarte.